Vale, pues estamos esperando algo, Bartolomé, o... Vamos a esperar a que se conecte más gente. Solo tenemos una persona. Vale, estupendo. Siento mucho los cambios de la última semana, que pillé un virus del carajo y madre mía. Nada, no te preocupes. Nos pasa a todos. Ya. A ver qué tal, a ver qué tal será. Sí. Vais a empezar ahora con la nueva serie de webinars, ¿no? ¿Tenéis Sí. muchos juegos organizados? El próximo sí, lo tenemos, luego lo diré, pero el 16 de diciembre Hmm. sobre transporte de plásticos en ríos. Muy interesante. Sí. A ver si poco a poco van organizando cosillas. A ver, la reunión del miércoles también es para eso. Hmm. A ver si volvemos a vernos en Madrid en octubre del año que viene. Pues mira, sí, 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 a ver si organizamos algo. ¿Fuiste al final a la GIA? No, estoy en Londres, Ah, ¿y eso? O sea, así ¿te que has cambiado no. o estás allí? No, estancia. Hmm. Qué bueno. ¿En qué Así país? que ¿Dónde ¿Mm? estás? ¿Con quién? Con Daniel Valero. Sí, 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 sí. En el Imperial, ¿no? Sí. Qué bueno. Que digo que os dejo, que estoy pendiente si necesitáis algo, ¿vale? Vale, muchas gracias, Carmen. Muchas Gracias. 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 Vamos a esperar un poquito que se conecte. Solo hay dos personas. Ya. ¿Y cómo van las cosas por Madrid? ¿Mucho trabajo? Bien, 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 bien. Ahora sí, nosotros se nota muchísimo el verano y las navidades. Y cuando es entre medias pega unos subidones del carajo. Y bien, bien. Ya estamos pasando la ola gorda y ya estamos entrando en navidades. Pero bueno, bien. Además, se nos han juntado un par de viajes, un par de visitas, que han venido gente de Suiza y tal. Y, pero bueno, contento, la verdad que contentos. Siempre haciendo cosas interesantes. Vamos a esperar un par de minutitos y así ya. Estupendo. Es que la lista creo que eran de 20. Ujú. ¿Tú fuiste a la GIA? No, ¿O tampoco, tampoco. tampoco? Fueron varios compañeros y al final no podemos ir todos a todos lados. Yo estuve en septiembre en un congreso en Múnich. Nos vamos ahí dividiendo y un poco y rotando. Y, y este año no tocó la GIA. Al final tampoco estuve en las de Cartagena. Al final las GIA siempre me las piden. Yo estuve en las de Cartagena, en las únicas que he estado y me tocó Organizado, me imagino. organizar. Sí, sí. Así que
Pues nada, Ángel, si quieres vamos empezando, voy a presentarte, ¿vale? Estupendo, estupendo. Buenos días a todos. Volvemos a los webinars de la YP en Spain. Este primer webinar tenemos a Ángel Gasó Sánchez, que es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Técnica de Múnich, donde cursó el máster durante 2 años. Durante su estancia en Múnich trabajó como asistente en el laboratorio de geotecnia de la universidad y al regresar a Madrid comenzó a preparar las oposiciones del Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado, obteniendo la plaza en 2021 como ingeniero en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, que es donde actualmente mantiene su plaza. Desde el año 2021 ha liderado varios proyectos, entre ellos el del aliviadero de la presa de Jándula y el de desagüe de fondo de la presa del Ebro, que presentará a continuación. Además, Ángel participa activamente en las redes científicas de la IHR, en las que destaca su papel en la coordinación de las sinergias celebradas en el CEDES en Madrid en 2024. Hoy nos va a presentar modelización híbrida, numérica y física de estructuras hidráulicas. Así que, Ángel, cuando quieras. Estupendo, Bartolomé, muchísimas gracias. A ver, para compartir pantalla. Vale. ¿Puedes compartir? Sí, ahí está. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfectamente. Vale. Vale, pues muchas gracias, Bartolomé. Como ha dicho Bartolomé, soy funcionario, soy ingeniero de caminos del Estado y trabajo en el laboratorio de hidráulica del CEDEX. Entonces, la intención del presente webinar es explicar un poquito cómo funciona el CEDEX y cómo trabajamos en el diseño de estructuras hidráulicas con modelización híbrida, tanto numérica como física. En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que es el CEDEX, ya que es un centro bastante especial, ya que es dentro de la Administración del Estado. El CEDEX es el Centro de Investigación Específico de las Obras Públicas. Dentro de lo que es el CEDEX, que es un organismo relativamente amplio, hay diferentes centros y diferentes laboratorios, estando uno específicamente el Centro de Estudios Hidrográficos dedicado al estudio de las aguas continentales. Dentro de lo que es el CEDES y dentro de lo que es el Centro de Estudios Geográficos hay muchas áreas como planificación hidrológica, hidrología, tratamiento de aguas residuales y en concreto hay un área que es de la que trabajo y la que voy a presentar, que es el laboratorio de hidráulica. Este es un centro bastante específico, por lo que la mayoría de los laboratorios de hidráulica están asociados a universidades y al ámbito de la investigación o al ámbito de la docencia. En cambio, este laboratorio es un laboratorio relativamente grande, parte de la Administración General del Estado, y tiene por objeto dar asesoramiento técnico a la gestión del sistema español de regulación de las aguas. También haciendo una pequeña introducción a lo que es el sistema español, España cuenta con un sistema de más de 1.200 grandes presas, las cuales cuentan con una edad media que supera los 50 años, ya que son bastante antiguas, y este sistema de regulación de las aguas con las presas junto con los canales es lo que ha permitido y fue el pilar del desarrollo agrícola de España. Actualmente lo que tenemos es un sistema bastante avanzado, también bastante antiguo, y por lo tanto hay que hacer bastantes esfuerzos en el mantenimiento y la adecuada conservación de las mismas. Así pues, este trabajo se desarrolla por parte de las confederaciones hidrográficas y nosotros como CEDEX pues damos apoyo técnico en todas aquellas cosas de carácter especializado. Tenemos dos ámbitos de trabajo principales. Por un lado, lo que sería la ingeniería fluvial, lo cual está asociado, por ejemplo, a problemas de inundación o a problemas de transporte de sedimentos. Y luego, por otro lado, todo lo que son los proyectos de estructuras hidráulicas propiamente dichas, que es en lo que voy a presentar esta presentación. Para ello, usamos tanto modelización física como modelización numérica. Este es el laboratorio de hidráulica con algunos de los modelos en funcionamiento. Se sitúa aquí en Madrid, en la ribera de Manzanares. Me imagino que bastantes de vosotros ya lo conoceréis, pero si no, estáis invitados y siempre me podéis contactar. Tienes el contacto al final de la presentación para hacer una visita y para conocer el centro. Y de manera tradicional, el estudio de las obras hidráulicas se realizaba en modelo físico. Estos modelos físicos se realizaban a una determinada escala y tenían cierta precisión, aunque había que tener cuidado con los problemas de escala. Con el paso del tiempo se han ido desarrollando una serie de modelos numéricos, los cuales permiten realizar el cálculo de las estructuras hidráulicas con mucha más versatilidad y con mucha más rapidez.
Lo que pasa es que no dejan de ser una serie de simplificaciones numéricas y, por lo tanto, tienen menos precisión que los modelos físicos. Asimismo, los modelos numéricos tienen una serie de limitaciones, ya que, por ejemplo, reproducen con relativa dificultad modelos que no sean bifásicos. Cuando estamos tratando de modelos de aireación o modelos de transporte de sedimentos, los modelos numéricos son algo más complicados y en esos casos se suele acudir a modelación física, puramente física. Y lo que hacemos en el laboratorio de hidráulica es combinar ambos modelos. En primer lugar, tenemos el IBER, el modelo numérico 2D de libre acceso, el cual es bastante utilizado en España y el cual lo usamos para realizar el cálculo de flujos superficiales o, por ejemplo, para el cálculo de condiciones de contorno, tanto de entrada como de salida, de los modelos numéricos 3D o de los modelos físicos. La otra de las herramientas que usamos es el Experimental, es un modelo de partículas 3 dimensiones, el cual fue desarrollado dentro de las propias instalaciones del CEDEX y el cual permite realizar el cálculo en 3D de las estructuras. Y por último, usamos la modelación física. Entonces, dependiendo de la estructura que vayamos a dimensionar, dependiendo del número de variaciones que se vayan a realizar y dependiendo de las características del flujo, si es monofásico o bifásico y otras características, pues vamos determinando cómo se va a realizar el estudio. Para que quede más claro cómo utilizamos la modelización híbrida en el laboratorio de hidráulica, voy a hablar de 2 ejemplos en concreto, los cuales fueron de los primeros que desarrollé en mi trabajo en el laboratorio de hidráulica del CEDEX. En primer lugar, del aliviadero de la presa de Jándula. La presa de Jándula se ubica aguas arriba de Andújar, en Sierra Morena, entre Andújar y Puerto Llano. Y es una estructura bastante especial, diseñada en 1926 en Karlsruhe, en Alemania, y construida en 1931. Cuenta de un aliviadero especial con 3 estructuras en paralelo, una primera bañera que vierte a través de un túnel y luego una segunda bañera que vierte a través de un canal. A continuación, tanto el túnel como el canal confluyen en una plataforma donde el flujo ya desliza sobre la plataforma hacia el cauce del río. Entonces, al ser una estructura muy especial, actualmente, cuando fueron a construirla en el año 1931, se dieron cuenta de que la roca era especialmente dura y entonces hicieron modificaciones durante la fase de construcción. Por lo tanto, la capacidad, el funcionamiento y la capacidad de desagüe se vio alterada durante la fase de construcción, siendo actualmente desconocida. Asimismo, hay que destacar que en el año 1961 se produjo una gran avenida que produjo el vertido por coronación de la presa. Por lo tanto, para mejorar la capacidad, la seguridad de la presa, esto de aquí tenemos la bañera que desagua sobre el túnel y a continuación aquí atrás tenemos la bañera que desagua sobre el canal, son las 2 estructuras paralelas. Y entonces, para evitar que vertiera por coronación la presa, lo que se hizo fue rebajar 1,5 metros los labios del vertedero. Entonces teníamos una estructura muy alterada en su construcción en el año 31 y en el que además han rebajado 1,5 metros los alivaderos. Por lo tanto, tenemos actualmente una estructura muy modificada con un funcionamiento desconocido, con una capacidad de desagüe desconocida. Por lo tanto, en un principio, el estudio de este aliviadero fue intentar entender cuál es el funcionamiento del mismo para, a continuación, una vez entendido el funcionamiento, intentar aumentar la capacidad de desagüe. En primer lugar, tenemos que hacer lo que es un estudio teórico de los aliviaderos. Esta es una parte más básica, pero bueno, es bastante importante para entender este problema. Disculpad. Y es que cuando estamos hablando de un aliviadero consta de 3 partes principales, cada una de las cuales tiene una sección limitante, una sección de control. En primer lugar, tenemos los vertederos, los cuales la capacidad de vertido viene determinada por el coeficiente de desagüe, por la longitud del vertedero y por la lámina de agua sobre el vertedero. A continuación, aguas abajo del vertedero, tenemos la bañera, en la cual se produce un régimen lento, en la cual se recogen las aguas. Estas bañeras pueden ser laterales, como es el caso de la presa de Jándula, y a continuación la bañera vierte sobre lo que es la rápida. Y en la transición entre la bañera que se va en flujo lento y la rápida que se va en flujo rápido, se produce la sección crítica. Aquí tenemos la ecuación de la sección crítica en la cual el caudal depende únicamente del ancho y de la altura de la lámina de agua. Y una vez que estamos en la rápida, el agua va tendiendo hacia la sección uniforme, la cual se calcula mediante la ecuación de Manning y ya pasa también a depender de la rugosidad y de la pendiente.
Por lo tanto, tenemos tres secciones principales en un aliviadero: la sección sobre el vertedero, la sección crítica en la transición entre la bañera y la rápida y la sección uniforme aguas abajo de la rápida, la cual depende de una serie de parámetros. Y en un aliviadero teórico, lo que suele ocurrir es que la capacidad de desagüe en las secciones inferiores es superior a la capacidad de desagüe en las secciones superiores, de tal manera que el control se establece sobre la sección del vertedero, siendo esto un funcionamiento ideal. ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos en el aliviadero de la presa de Jándula un aliviadero muy modificado, no estamos seguros si el control efectivamente se produce sobre la sección de los aliviaderos. Lo que podemos hacer es que, como tenemos caracterizadas toda esta serie de ecuaciones, podemos estudiar la capacidad de desagüe en cada una de las secciones en función de la lámina de agua. Entonces, aquí tenemos en función de la lámina de agua la capacidad de desagüe para las tres secciones. La sección azul es la del vertedero, la sección verde y la sección gris es la sección crítica y la sección naranja es la sección uniforme. Y entonces vemos que para láminas de agua reducidas el control se establece en el vertedero como es óptimo. Sin embargo, cuando empieza a subir la lámina de agua y llegamos a un caudal de unos 300, 400 metros cúbicos por segundo, pues el control ya se traslada a la sección uniforme o la sección crítica, siendo este un comportamiento que no es adecuado. Y aquí vemos en verde lo que es ya la altura de la lámina de agua cuando llega a la coronación y vemos que el control, el límite se establece por la sección uniforme y por la sección crítica, no por la sección del aliviadero. Esto es un pequeño estudio teórico para entender lo que está funcionando, pero nosotros lo que hicimos en la realidad fue llevar a cabo un estudio de alternativas bastante extenso, tocando los diferentes parámetros, tocando la rugosidad para ver si afecta a la sección uniforme, tocando los labios del vertedero, tocando la capacidad, el parámetro del coeficiente de desagüe y tocando la altura de esos vertederos para ver si el control estaba establecido en los mismos. Y es con esta serie de estudio de alternativas bastante complejo, lo que llegamos a entender fue que el control se establecía en la sección crítica. Así pues, estos son uno de los ejemplos de los modelos numéricos que llevamos a cabo. Aquí podemos ver en esta parte que se produce un pequeño resalto hidráulico, ya que se produce un estrechamiento justamente en esa transición entre las bañeras y la rápida. Y entonces esto lo que nos dice es que tenemos un problema en la sección crítica. A base de ir desarrollando diversos modelos numéricos, fuimos capaces de ir identificando cuál sería la solución óptima. Aquí en estos vídeos podemos ver que las bañeras están totalmente anegadas y que los vertederos no producen ningún tipo de solución. Y entonces al final terminamos imponiendo como solución, puesto que el problema era la sección crítica y la sección crítica solamente depende del ancho y de la profundidad de la lámina de agua, que la solución consistía en rebajar la solera del canal. Por un lado, la solera del canal, que es la estructura exterior, se rebajó 3 metros y por otro lado, la solera del túnel se rebajó 2,5 metros. Así pues, con esta solución conseguimos aumentar la capacidad de desagüe de 650 metros cúbicos por segundo a 1.280 metros cúbicos por segundo. Todo esto gracias al estudio de alternativas realizado con Experimental en modelo numérico. Y a continuación lo que hicimos fue realizar una comprobación de la solución en modelo físico. Se realizó un modelo físico a escala 1,50 en las instalaciones del laboratorio de hidráulica del CEDEX. Los modelos se realizan mediante albañilería con piezas de cemento blanco de gran precisión. Aquí podemos ver el funcionamiento, en este caso, del canal, que vemos que se comporta totalmente anegado. Y también podemos ver aquí la transición y esta es la confluencia que vierte sobre el río. Así pues, lo que hicimos fue, en este modelo físico, comprobar los diferentes caudales y comprobar la lámina de agua que se conseguía en el embalse. Y entonces lo que se hizo fue comparar la curva de gasto en modelo numérico y en modelo físico. En modelo numérico tenemos los 3 puntos rojos, con los 4 puntos rojos, con los 4 caudales que se ensayaron, y en modelo físico se sacó la curva azul. Y podemos ver que el modelo numérico, la precisión es bastante elevada. Solamente el último punto del modelo numérico se desvió algo menos del 5%. Por lo tanto, la solución se consideró validada.
Este es un primer ejemplo de cómo usamos la modelización híbrida en el laboratorio de hidráulica del CEDEX. Y a continuación me gustaría hablar del ejemplo de la presa del desagüe de fondo de la presa del Ebro. La presa del Ebro se sitúa en Reynosa, es la presa de cabecera de la Confederación del Ebro. Además, hay que decir que es una de las primeras presas que conllevó un trasvase de aguas, ya que desde la presa del Ebro se realiza el abastecimiento a la ciudad de Santander en las Confederaciones del Norte. Fue una presa construida en el año 1952 y hay que decir que el desagüe de fondo actualmente se encuentra fuera de servicio, se encuentra en esta situación aquí que da lugar a esta pequeña vaguada. Esto de aquí es la central hidroeléctrica que vierte sobre el cauce principal. Y el problema que presenta actualmente la presa del Ebro es que no tiene una estructura de disipación específica para los desagües de fondo. Entonces se planteó una operación para renovar los desagües de fondo y diseñar esta estructura específica. De manera similar, en este caso, realizamos un primer estudio de alternativas con modelación numérica con Experimental, con el objeto de intentar optimizar el funcionamiento de esta estructura de disipación. Como estamos hablando de una estructura sumergida, ya que como justamente al lado tenemos la central, la cual vierte una serie de caudales relativamente importantes, los desagües de fondo se encuentran siempre sumergidos, pues diseñamos esta estructura doble en la que desde los desagües de fondo tenemos una primera estructura de disipación donde se va a producir la disipación de energía principal. A continuación tenemos una plataforma intermedia, la cual permite separar los flujos de la central y del cauce principal para evitar que penetren por los desagües de fondo en el pie de presa. Y a continuación de la plataforma intermedia tenemos una estructura de retorno, la cual termina de disipar la energía con el objeto de optimizar la restitución al cauce. Este es un primer diseño que se hizo y lo que se hizo fue ensayar con el modelo numérico experimental y entonces lo que vimos es que el funcionamiento no era adecuado. Cuando tenemos un flujo de altas velocidades o un flujo de un desagüe de fondo, lo que intenta hacer el flujo es minimizar la disipación de energía ya que circula a gran velocidad. Aquí en el vídeo principal podemos ver el flujo de todas las partículas y aquí arriba podemos ver un filtro de las partículas con velocidad de más de 7 metros por segundo. Entonces lo que vemos es que las partículas de gran velocidad tenemos, como son dos flujos en paralelo, lo que hacen es que los dos flujos confluyen entre sí, se pegan a una de las paredes con el objeto de minimizar la interacción con el resto del flujo y con el objeto de minimizar la disipación de energía. Entonces, lo que tenemos que intentar es optimizar el contacto entre las partículas de alta velocidad y el resto del flujo, el flujo tranquilo. Así pues, llevamos a cabo un estudio de alternativas bastante avanzado, desarrollando diferentes aspectos y diferentes detalles de esta estructura de disipación. Aquí podemos ver, en primer lugar, una de las estructuras principales es este partidor, el cual tiene por objeto evitar que los dos flujos paralelos confluyan entre sí y asimismo hay un ensanche final, el cual permite que una vez que se termina el partidor los dos flujos no confluyan entre sí. Además, este partidor lo que permite es que los dos flujos tampoco se peguen a ninguna de las paredes, sino que queden centrados en el centro del cuenco de disipación. Y una vez que están los dos flujos principales centrados, lo que permite este último escalón es que se produzca la separación de la solera y, por lo tanto, se produzca la disipación de energía en los 360 grados del chorro. Esto se ve muy bien en estos vídeos, ya que vemos aquí lo que es el flujo principal, que el flujo está mucho más tranquilizado, ya que no se producen saltos y se produce una disipación de energía adecuada. Y además, aquí arriba, si filtramos las partículas con velocidades de más de 7 metros por segundo, vemos que los dos flujos paralelos no se juntan entre ellos, no se pegan a ninguna de las paredes y asimismo vemos que en el momento en el que superan este escalón, en el cual ya están rodeados 360 grados por flujo tranquilizado, pues ya la velocidad decae por debajo de 7 metros por segundo con rapidez. Así pues, gracias al modelo numérico conseguimos optimizar el diseño de esta estructura de disipación. Respecto a la campaña de ensayos que llevamos a cabo 45 modelos numéricos con un tiempo de simulación de 200 segundos.
Cada uno de los mismos tiene 2.700.000 de partículas de contorno y 3,5 millones de partículas de fluido, lo cual son modelos bastante pesados, pero gracias a las tarjetas de cálculo, la RTX 3080, las cuales son las anteriores, actualmente tenemos, creo que son las 4090, el tiempo de cálculo era de menos de un día, por lo tanto se podía gestionar de manera bastante adecuada. Así pues, una vez diseñada la solución, igual que en el caso de la Liga de Hidrógeno, fuimos a realizar la validación de la solución en modelo físico. En este caso, realizamos un modelo a escala 1:20, en el cual también realizamos una representación de la confluencia del cauce y de los posibles desplazamientos de sólidos que se puedan producir en el cauce. Y esta es una de las campañas de ensayos que llevamos a cabo. Se llevaron a cabo campañas con diferentes aperturas de compuerta y con diferentes caudales. Se comprobó que la disipación de energía era adecuada y cuáles eran los diferentes niveles de la lámina de agua que se conseguían en el cuenco. Aquí podemos ver más en detalle las compuertas y los diferentes ensayos que se hicieron con esas compuertas. Esta es la plataforma intermedia y a continuación ya vemos lo que es la confluencia con el río y cómo la energía se disipa de manera adecuada y no se producen grandes perturbaciones en el cauce. Con esto quedó validada el diseño del desagüe de fondo del cuenco de tranquilización del desagüe de fondo de la presa del Ebro. Y también se realizó, aparte de una comparación cualitativa, una pequeña comparación cuantitativa de los principales parámetros que se querían comparar. En este caso, comparamos el nivel de la lámina de agua en la parte superior y en la parte inferior del cuenco de amortiguación, tanto comparando los resultados del modelo físico con los resultados del modelo numérico. Y podemos observar que los resultados son bastante adecuados. Con esto he caracterizado un poco dos ejemplos de cómo trabajamos en el laboratorio de hidráulica del CEDEX con la modelización híbrida, tanto numérica como física, de estructuras hidráulicas, cómo los modelos numéricos nos permiten ensayar gran número de soluciones con gran versatilidad y con un coste relativamente bajo. Sin embargo, siempre necesitamos comparar el modelo físico que la solución es la adecuada y que no se produce algún efecto que no hayamos contemplado en los modelos numéricos. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por todo. Espero que os haya sido de interés. Vuelvo a recalcar que el laboratorio de hidráulica se sitúa aquí en la Ribera del Manzanares, en Madrid, y todo aquel que quiera visitarlo, conocer las instalaciones o cómo trabajamos, está bienvenido y puede ponerse en contacto conmigo. Muchísimas gracias, Bartolomé, y muchísimas gracias a la IAR por la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Ángel. Una presentación muy interesante. Pasamos ahora a la ronda de preguntas. Los asistentes pueden escribirla por el chat y mientras piensan sus preguntas y escriben, yo tengo un par de dudas. Estupendo. La primera es, me ha gustado mucho la presentación, cómo explica la modelización numérica, luego la modelización física, pero en tiempo humano, en tiempo real, ¿cuánto tiempo os lleva el estudio, por ejemplo, de los desagües de fondo de la presa del Ebro? ¿Cuánto tiempo os llevó? ¿Cuántos meses de Eh, trabajo? Ese serían aproximadamente 6 meses. Nosotros, los proyectos gordos, los proyectos como el de la aviadero de la presa de Jándula, más o menos llevan un año. Entre que lo planteas, llevas el modelo numérico, luego construyes el físico. El físico para construirlo igual se van 2 o 3 meses y luego para ensayarlo otros 2 o 3 meses. Entonces, generalmente nuestros estudios tienen una duración de un año, así como un número gordo. Pero en el caso concreto de la liga del desagüe de fondo de la presa del Ebro, y además ese lo hice en paralelo con el desagüe de fondo de la presa de la Loteta, que fueron dos proyectos muy, muy parecidos, pues ese fue cada proyecto unos 6 meses, porque fueron más sencillos. ¿Y cuánto tiempo os ahorra el realizar todas las simulaciones numéricas en vez de estar modificando el modelo físico? O sea, yo no lo conozco, tengo compañeros que llevan trabajando en el laboratorio 20 o 30 años y antiguamente todas las modificaciones se hacían en modelo. Y entonces igual para hacer un modelo como el que he presentado, el de la presa de Jándula, igual había que estar 2, 3, 4 años, porque al final lo que nosotros con el ordenador de un día para otro modificamos y ensayamos, allí igual necesitaban una semana para realizar la modificación, para que fraguara el hormigón o lo que hubieran hecho y para ensayarlo. Entonces, ha agilizado muchísimo los trabajos. Y otra pregunta que tengo un poco más de Ujú. actualidad ahora mismo, ¿en Sí, qué sí, estés claro. trabajando dentro del laboratorio? Pues nosotros trabajamos
Principalmente de manera muy estrecha con la Dirección General del Agua, que son las que nos encargan los trabajos, y entonces en el marco de nuestra relación con la Dirección General del Agua vamos a empezar un encargo de 17 modelos físicos de aliviaderos y desagües de fondo, que yo estoy, por ejemplo, con el de la presa de Mediano y tenemos ahí trabajo para 3 o 4 años por diferentes proyectos. Eso en la parte de estructuras hidráulicas y luego, por ejemplo, con todo el tema de la Dana de Valencia, se le está empezando a dar importancia al tema de llanuras de estructuras de protección frente a inundaciones, llanuras de inundación, motas y todo ese tipo de estructuras. Y entonces también vamos a empezar por ahí una línea de trabajo y también vamos a empezar a desarrollar proyectos de ese estilo. Entonces, ahora mismo la verdad que tenemos bastante trabajo entre manos y bastantes proyectos, tanto en desarrollo como con intención de desarrollar en los próximos 3, 4 o 5 años. Y aparte del desarrollo de, que sé que participáis activamente con SPH y con Iber. Eso es, eso es. Iber, pues ya lo conoces, es un convenio que se lleva, creo que principalmente por parte de las universidades de Coruña y de Cataluña, que también participan otras. Nosotros ahí vamos más bien por la parte del usuario y luego por la parte experimental sí que lo desarrollamos nosotros. Tanto el propio código como también estamos ahora desarrollando el Náyade, que es la herramienta de preproceso, postproceso, tanto para diseñar las estructuras como para luego realizar el análisis de las mismas. Pues muchísimas gracias, Ángel. Un Si los placer, muchísimas asistentes no gracias. tienen... Sí, tenemos dos preguntas. ¿Qué modelos de turbulencia ha empleado para los dos modelos? Lo tendría que revisar. El principal que usamos es el Kappa Epsilon. Tanto Iber como Experimental tienen diferentes modelos integrados, Kappa Epsilon, parabólico, de viscosidad. Eh, pero yo te diría que ante la duda por defecto usamos los Kappa Epsilon. Y la segunda pregunta, ¿cree que los modelos 3D pueden sustituir en algún momento a los modelos reducidos, dada su mejora de capacidades? Yo diría que no, yo diría que no. O sea, sí que van avanzando y cada vez tienen más capacidades, pero por un lado, al final son una simplificación numérica de la realidad y nunca podemos estar del todo seguros que vayan a ser realmente precisos. Y luego tiene una serie de limitaciones intrínsecas como flujos con aireación, flujos con sedimentos, que no van a ser muy difícilmente sustituidos. Esos ámbitos todavía quedan muchísima investigación por desarrollar. Sí que pues cada vez son más importantes y sí que pues se pueden realizar estudios en modelo numérico cada vez con más holgura, pero los modelos físicos nunca van a dejar de ser necesarios. Muchas gracias, Ángel. Nada, Bartolomé. Pues si no tenemos más preguntas, pues damos por terminado el webinar. Muchísimas gracias otra vez por la presentación y por responder a todas las preguntas. El próximo webinar, como adelanto, será el 16 de diciembre a las 4:30 de la tarde en horario de España. Y vamos Mm. a tener a James Lofty, un investigador del Karlsruhe Institute of Technology, hablándonos sobre transporte de plásticos en ríos. Así que Estupendo, muchísimas gracias. pues muchísimas gracias